Elizabeth Carmona, dijiste que no lees filosofía. Me gustaría saber por qué. A mí me gusta mucho lo que se refiere a ética. Pues no le veo sentido. Es decir, sí, es muy bonito leer sobre ética, pero ¿te han resuelto un solo problema ético? Sí, los problemas éticos tenemos que resolverlos en la realidad, no en los escenarios muy bonitos que te ponen. Ahí es muy famoso, por ejemplo, uno de los últimos dilemas éticos, ¿no? El del tren que va a atropellar a 5, pero si se mueve la aguja del tren, pues va a atropellar a solo 1 y tú tienes la aguja. ¿Lo quitarías para salvar a 5 y atropellar a solo 1? ¿Sí o no? ¿Cuál es la respuesta correcta? No hay respuesta correcta. Pero si no hay respuesta correcta, no me deslata. No se ha resuelto un solo problema ético. La filosofía no ha resuelto un solo problema. Entonces me aburre muchísimo leer a gente que puede argumentarlo todo. Es decir, si tú eres nazi, puedes argumentar el nazismo filosóficamente. Y hubo quien lo hizo. Hubo importantes filósofos, ahora ya más bien no olvidados, o que no les gusta ponerlos en la lista de la familia, a los filósofos, que justificaron y argumentaron con brillantez incluso y agudeza los principales puntos del nazismo, sus políticas, el exterminio de los judíos. Todo esto estaba perfectamente fundamentado en grandes argumentaciones lógicas, filosóficas. La filosofía sirve para argumentar lo que sea, pero la realidad la tienes que manejar desde otro punto de vista. La tienes que manejar en lo más posible dentro de lo fáctico. ¿Qué es lo que puede acabar con el hambre? Bueno, no es que hay un filósofo que dice que si repartes todo el dinero ya dejamos la pobreza. Sí, lo puede decir el filósofo, que lo demuestre, un experimentillo, ¿no? Bueno, vamos a experimentar con la Unión Soviética. Vale, salió muy mal. No, es que no estuvo bien hecho el experimento. Necesitamos experimentar en otro país. Oye, mira, no. No tiene sentido de verdad.